Cuesta imaginar a un niño empuñando un arma y, sin embargo, 300.000 lo hacen cada día en todo el mundo. Afganistán, Angola, Ruanda, Colombia o Irak son solo algunos ejemplos. El 30% combate con las Fuerzas Armadas de sus respectivos países, pero el resto forma parte de grupos armados. Esta situación no ha escapado a los ojos de la sociedad internacional. Así, hoy hace justo 7 años, el 12 de febrero del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un protocolo que prohíbe la participación de los menores de 18 años en cualquier tipo de hostilidades. 100 países lo han firmado, pero al parecer no es suficiente. De hecho, la pasada semana tenía lugar en París una convención sobre este tema en el que UNICEF ha tenido un papel destacado. Para ello vamos a hablar hoy con Inés Lezama, representante de UNICEF Aragón, a quien ya damos la bienvenida. Inés, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuáles podrían ser las conclusiones de esta reunión en París, los principios de París, como ya se conocen? Bueno, pues la reunión precisamente tenía como objeto revisar los anteriores principios que se habían establecido, que eran de Ciudad del Cabo del 97, y que habían pasado ya 10 años sin que se había tocado este documento marco para poder ejercer, poner en práctica programas en el terreno, por así decirlo. Entonces, bueno, la preocupación principal era eso, establecer unos nuevos principios mucho más amplios, que son los llamados principios de París, ¿no? Con objeto de marcar más diferencias entre lo que es el compromiso real y lo que es la acción, y de poner en marcha proyectos y programas eficaces, ¿no? ¿Qué serían? Bueno, no marca exactamente cuáles son los programas o cómo deben hacerse, porque claro, los contextos son muy distintos de todos los países, de los niños. No es lo mismo un niño que está empuñando el arma, como bien decíais, o el caso de una niña, ¿no?, que puede utilizarse pues como cocinera, o además va a sufrir otros traumas, violaciones, etcétera, ¿no? Cada caso es distinto. Entonces, lo que sí que establece es como un marco de actuación general, en lo que sí que dice cuál es el papel de cada actor, cómo todos los actores tienen que estar coordinados entre sí, cuál es el papel de cada Estado, cuál es el papel de la familia, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, y establece como una serie de acciones conjuntas para poder prevenir el reclutamiento de los niños y liberar a los que están reclutados. Que la comunidad internacional se preocupe de ello y marque principios como estos es fundamental, pero también que exista voluntad en los propios países. ¿Eso existe? Es decir, voluntad para llevar a cabo esos principios. Sí, de hecho, esta reunión es la primera en la que los países que tienen niños soldados, algunos de ellos han estado y han firmado estos compromisos, ¿no? De estos principios han salido unos compromisos de París y lo han firmado. Es un primer paso. Ellos se dan cuenta de la existencia de este problema, ¿no? Entonces, bueno, es un primer paso. Un segundo paso será poner en marcha acciones para evitarlo o para poder liberar a los niños que ya son soldados. ¿Existe un perfil de niño soldado? Porque no es únicamente el niño que empuña un arma, también es el que actúa como porteador, como mensajero, como cocinero, incluso en una guerra. No creo que exista ningún perfil así muy definido, porque ya te digo, es muy distinto los países, las razones por las cuales cada niño decide o se ve obligado a hacerlo, porque puede ser de forma voluntaria o de forma forzada, y efectivamente tienen un rol distinto dentro de los grupos armados, ¿no? Y el caso de las niñas en particular aún más distinto, ¿no? Y luego de los hijos que nacen de esas niñas, que esas niñas muchas veces son vistas como esposas de los grupos armados, ¿no? Y hay veces que incluso se quieren quedar o se quedan con los grupos armados, cuando sí que se está hablando más de lo que es la liberalización de los niños soldados, pero se olvida mucho a las niñas, ¿no? ¿Se quieren quedar ellas con los propios...? O se quieren quedar o no saben si se quieren quedar, es decir, han asumido el rol de esposas, muchas igual están embarazadas o han tenido un hijo de esas personas, entonces, bueno, también el miedo a volver no saben si su familia les van a rechazar, hay muchos factores que hacen que hay veces que se quieran quedar, ¿no? Porque, Inés, ¿qué implica ser un niño soldado? Estamos hablando de niños soldados, pero para un niño de 8 o 9 años que le sacan de su aldea y le meten en un grupo armado o en un ejército, ¿eso qué supone? ¿Qué es lo que ese niño vive y qué secuelas le deja después? Bueno, pues vive una tragedia, pierde toda su infancia y su adolescencia, y luego, pues tiene muchos traumas psicológicos que difícilmente, hay casos que sí que se pueden superar, y otros aspectos pues de salud. Hay veces que los niños, para que sean niños soldados, les dan drogas, etcétera. Eso también tiene una repercusión sobre el niño, ¿no? El hecho de que ese niño no vaya a la escuela, es decir, se ven vulnerados una serie de derechos que hace que el niño no se desarrolle como debería ser, ¿no? Entonces se ve en ese sentido un poco
bueno, pues disminuido de ciertas cosas, ¿no? Para luego, bueno, tener esas capacidades que debería tener un niño para ser un adulto normal. Con lo cual el problema no termina cuando se consigue sacar al niño de ese grupo armado o de ese ejército, que ya es mucho, pero ahí no acaba el problema de ese niño. No, ahí es donde empieza. En realidad, todo lo que sería el proceso empezaría ahí, lo que es la liberalización, pero luego viene todo el proceso de reinserción, que es el más difícil, ¿no? Y es el que, bueno, se hace también bastante hincapié en el documento, en los principios de París, ¿no? Y cómo debe hacerse esas etapas, cuando el niño sale de la fuerza de los grupos armados, cómo debe estar en unos sitios adecuados, acantonamientos o como se les llame, y cómo se debe favorecer que estos niños vayan a sus familias, ¿no? Eso es un proceso largo que se intenta que bueno, sea en las mejores condiciones y que luego esos niños puedan recibir, por ejemplo, formación profesional, porque igual la educación ya es muy tarde, pero que tengan una forma de ganarse la vida posteriormente, ¿no? Estábamos viendo imágenes, las vamos a volver a ver ahora, de una exposición que hay en la FNAC en estos momentos, en la cual se está mostrando la situación de los niños, de estos niños de la guerra. ¿Qué se puede hacer desde una sociedad occidental? ¿Qué podemos hacer desde Zaragoza para evitar esta lacra? Bueno, pues igual ser conscientes de cuál es la situación que sucede allí, y que no solo el hecho de ser niño soldado es porque, bueno, pues se ven atraídos por los grupos armados, sino que detrás está la pobreza y otra serie de acciones que hace que un niño sea soldado, ¿no? Un niño que va voluntariamente a un grupo armado igual lo decide porque cree que es lo mejor para su familia, porque tiene que ayudar a sus hermanos en caso de que sean huérfanos, ¿no? Entonces, todo esto radica mayoritariamente en la pobreza, ¿no? Cuando una familia tiene todo lo que tiene que tener, no va a enviar a su hijo a ningún grupo armado, ¿no? Y bueno, aparte de todos los problemas que puede haber por los conflictos o por las guerras, ¿no? Pero bueno, pues pudiendo ayudar al desarrollo de estos pueblos, ¿no? Y a que salgan a la lucha contra la pobreza. Hoy es el Día Internacional contra los Niños Soldado y hay datos que realmente estremecen. Por ejemplo, el 30% de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son niños, son menores de 18 años. El 30% es una barbaridad, es una mano de obra fácil, por decirlo de alguna manera, para estos grupos armados, claro. Claro, efectivamente, además es que se ve, claro, el concepto de niño va hasta los 18 años, ¿no? Y hay veces que, bueno, pues pensamos en niño en los 8 o así, pero claro, la franja de edad de los 15 a los 18 en muchos países están vistos como adultos, los asumen ya como adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues es más fácil que los incluyan en sus acciones bélicas. Inés Lezama, representante de UNICEF Aragón, gracias por venir aquí y por invitarnos a esta reflexión, que nos parece muy importante. Ciertamente. Gracias a vosotros. Buenos días.